Bienvenidos al podcast Paul McCartney's All the Best. Podcast especializado en la vida y obra de este talentoso músico. Hablaré de su vida, los mitos alrededor de él y sobre todo de su obra musical. Con análisis y anécdotas, sucesos trascendentes, trivias y mucho más. Mi nombre es Andy Ortiz, creador del Sótano Nerd, todo acerca de Queen, por amor a la música y de todo un poco. Podcast que ya puedes escuchar en todas las plataformas disponibles. Suscríbete para tener un deleite auditivo e informativo en episodios de 15 a 30 minutos. Espero que te guste este viaje mágico y misterioso con una pequeña ayuda de todos los que gustamos de la música de Paul. Desde su época Beatle hasta la actualidad. Suscríbete, dale 5 estrellas y bienvenidos sean al episodio del día de hoy. Así es, bienvenidos a este episodio especial de 81 años de Paul McCartney, ese cantante, escritor de canciones que pensaba que a los 64 años ya iba a estar viviendo lejos del mundo de la música. Definitivamente ha sorprendido a muchos porque ha pasado la barrera de muchas estrellas que para esa edad ya están retirados o haciendo presentaciones muy esporádicamente. Paul McCartney se sigue presentando sin usar o sin cambiar de tono las canciones. A mucha gente no le gusta, a mucha gente le parece ya algo terca esa postura, pero definitivamente es importante decir que Paul McCartney aún y las críticas ha sobrepasado lo esperado. Y cada 10 años desde que se separaron los Beatles, se esperaba, estaba la incógnita de si llegaría a los 64, que él marca en su canción, y ahorita bueno ya 81 años. Y te voy a decir cosas que en este podcast he estado diciéndote progresivamente. Si has escuchado el podcast desde los capítulos iniciales, es toda la historia de Paul McCartney. Obviamente lo más importante, y esto viene desde sus inicios, desde la influencia de su padre en su vida, en su música, cómo conoció a John Lennon, cómo conoció primero a George Harrison. Todo este tipo de situaciones ya las he ido narrando y tú las has estado conociendo en este podcast de Paul McCartney's All the Best, que te agradezco que hayas estado y que sigas estando hasta el momento escuchándolo cada semana, en ocasiones con capítulos especiales, en ocasiones capítulos dobles o triples, para poder darle un adelanto a la forma en que estoy llevando el podcast. Sí, también hay veces en que me he atrasado por situaciones personales y laborales. A veces no tengo el tiempo de grabar el podcast. Por eso es importante tu apoyo, que lo compartas, que lo descargues, para que puedas saber yo si está siendo bien recibido, mal recibido, pero saber cómo hacer para mejorar este podcast. Que el día de hoy te voy a hablar de la experiencia que yo he tenido en cuanto a Paul McCartney. Como quizá ya te conté anteriormente, yo lo conocí gracias a la canción No More Lonely Nights allá en los 80s. Y después supe ya que era parte de una banda llamada los Beatles, que por lo general en los 80s a los niños no era una banda muy popular, y aquellos a los que nos gustaba esa música éramos considerados las gentes raras, las personas que les gustaba la música de viejitos. Yo tuve, como quizá muchos de los que fuimos niños y nos gustaba la música de los Beatles a esa edad, tuvimos lo que se llamaba el rechazo de la gente de la época de que éramos niños en los 80s. Entonces este rechazo era sistemático. Quiere decir que
inmediatamente, si sabían que te gustaba la música de los Beatles o algo así, te llamaban anticuado, te llamaban pasado de moda, en cierta forma te rezagaban, o uno mismo se autoexiliaba lejos de las tendencias. Y también veía cómo constantemente, a pesar de llamar a los Beatles música para viejitos y todo eso, no sé por qué, pero siempre hacían el que estos son mejores que los Beatles. Esta banda ya sobrepasó a los Beatles. Esta banda son los nuevos Beatles y cosas así. Entonces es donde yo decía, bueno, si ya son unos pasados de moda, si ya están anticuados, ¿por qué siguen y por qué siempre los comparan? ¿Por qué los toman como un punto de referencia? ¿Por qué quieren batir los récords que ellos hicieron? Y estamos hablando de que en los 80 tenían apenas unos 10 años de que se habían separado, más o menos 10, 11 años. La muerte de John Lennon, el asesinato de John Lennon estuvo, pues yo no me enteré hasta, es más, yo cuando me gustaban los Beatles y todo, ya me enteré casi 10 años después también de que Lennon había muerto, bueno, que lo habían matado. Cuando yo estaba niño, escuchaba, gracias a los discos que mi papá tiene de la caja de los Beatles, que en su momento sacó esta editorial de selecciones de Reader's Digest. Ahí pude yo darme cuenta de la gran variedad que tenían los Beatles como música. Obviamente me llamó la atención toda la música, porque para esto yo ya había visto la película El Submarino Amarillo y toda la música del Submarino Amarillo me gustó. Y haciendo memoria, yo me acuerdo que la primera o la fase que más me gustaba escuchar de los Beatles era del disco 4 para arriba. Es decir, de lo que vendría siendo Help, Rubber Soul y Revolver, más o menos, con ciertas canciones ahí intercaladas. Que por cierto, creo que los que hicieron esta selección del selecciones, esta caja de los Beatles, hicieron un trabajo bien interesante y muy bonito. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente escogieron las canciones que marcaron época en los Beatles. Obviamente también los primeros lugares y todo eso cuenta, pero en los primeros discos, por ejemplo, incluían los covers que los Beatles hacían, que a lo mejor podían haberse basado nada más en lo que ellos habían compuesto y cerrarse a eso, pero no, incluyeron también estos covers que marcaron en los Beatles una época en su primera, digamos, presentación, o en su primer disco. Ya te he hablado en el podcast de los discos anteriores, desde el 62 en delante, de cómo fueron rechazados, cómo fueron también, en el caso de Ringo Starr, bueno, fue cambiado Pete Best por Ringo, y cómo Ringo también en su momento fue hecho a un lado porque nadie le había dicho a George Martin que iba a ir. Entonces todo ese tipo de detalles tú los puedes escuchar en el podcast que llevaste ahorita. Como es un episodio especial de 81 años de Paul McCartney, sí quise hacerlo con mi experiencia como fan de Paul McCartney. Paul McCartney definitivamente me marcó a mí en muchas formas, en cuanto a mi adolescencia, bueno, mi infancia y mi adolescencia, porque primero yo lo conozco como por No More Lonely Nights, luego con la canción con Michael Jackson de Say 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 y The Girl Is Mine, que de hecho me gustó más Say 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 que The Girl Is Mine. A pesar de que en ese momento yo escuchaba a Paul McCartney por el radio y tenía el disco de Michael Jackson del The Thriller, que es donde viene la canción de The Girl Is Mine, que la verdad Paul McCartney hizo una voz no muy común en él, una voz más grave en ciertas partes de la canción, pero aún así cuando escucho 666, porque mi papá también tiene el disco de Pipes of Peace, ese disco yo lo escuché muchas veces, tiene muchas obras muy importantes que más adelante en este mismo podcast voy a describir, y voy para darle también un poquito más de contenido al podcast, voy a traducir las canciones en algunos momentos, ya que hable exactamente de la carrera de Paul McCartney.
Ahorita como estoy hablando de los Beatles, creo que de los Beatles se ha dicho muchísimo. Y yo estoy basándome solamente a lo que Paul McCartney decía, lo que Paul McCartney vivía. Obviamente en ocasiones sí tengo que poner para contexto opiniones de Harrison, de Ringo o de John, pero el podcast es dedicado a Paul McCartney. Por eso es de que si tú vas a escuchando los capítulos anteriores, te podrás dar cuenta de que en su mayoría son cosas y puntos de vista que Paul McCartney hacía en su estancia con los Beatles. Ahorita en la parte de Let It Be, que es la que estamos actualmente, yo estoy grabando para ti y tú estás escuchando, es una batalla que se venía dando desde que falleció Brian Epstein, pero que aquí en este álbum de Get Back o Let It Be se hace más seguido, se hace más notorio cómo Paul McCartney quería seguir manejando en cierta forma el timón de los Beatles. Obviamente John Lennon, ya te he contado cómo era su actitud en ese momento, cómo era George Harrison, todavía peor, y Ringo, bueno, pues como decían siempre, Ringo estaba en la batería. ¿Qué sigue aquí? Paul McCartney, como te decía, en el 80, cuando yo lo conozco, tenía una gran variedad de ideas para componer canciones. Paul McCartney tenía también, como multi-instrumentalista que es, un montón de ideas para generar con instrumentos nuevos también, como era la música computarizada o los loops y todo ese tipo de cosas, hacer canciones. ¿Qué es lo que o por qué Paul McCartney significó tanto para mí? Porque sencillamente yo veía en él algo que era interesante como un modelo a seguir. Esas ganas de escribir canciones, que me invitó a mí también en ese sentido como persona a escribir canciones, a desarrollar letras, a creer que el amor puede existir aunque a veces parezca que no hay. Sí es cierto que muchas de las canciones de Paul McCartney se pasan de optimistas, pero creo que él así lo veía porque él siempre ha sido alguien optimista. Su terapia siempre que ha enfrentado cosas tristes es el trabajo, y en el trabajo de la música creo que es donde tú puedes exponer la mayor parte de tus emociones, sean negativas o sean positivas, ahí quedan plasmadas, y creo que él hizo eso. Al principio quizá la gente piense que él era muy frío al hablar de las canciones como producto, como algo que tenían que hacer, y en cierta forma hasta John Lennon lo llegó a decir. O sea, lo que pasa es de que Paul siempre se le ha visto como que era el más, por así llamarlo, avaro o más deseoso del dinero, pero creo que él entendió bien lo que era el negocio de la música. Por algo él se hizo de las letras, de los derechos de las canciones de Buddy Holly, entre otros, y eso es lo que yo veía en él, es lo que sigo viendo en él. El hecho, sí, que a lo mejor Michael Jackson le hizo el gane con la letra de las canciones de los Beatles y todo eso, pues sí, pero ya finalmente las tiene él en su poder, y al menos él también tiene ese deseo de ser reconocido como parte importante en la historia de los Beatles, porque muchos le dicen, bueno, eso de cambiar de McCartney, Lennon, McCartney, creo que es su derecho como compositor y como parte de la historia, donde dice, como también Lennon lo llegó a decir, o sea, hubo canciones en que Paul no participó para nada, pero como el apellido de Lennon siempre iba primero, aún y fuera una canción como Yesterday, que es completamente McCartney y que después Lennon le echaría en la canción de How Do You Sleep, en Yesterday literalmente es Paul McCartney el que la escribe y el que la toca y el que está completamente interesado en esta canción, como en otras después, y sin embargo el apellido Lennon va antes que él. Eso pues obviamente por el arreglo que se hizo, que curiosamente, bueno, también suena hasta mejor porque la L va antes que la M en el abecedario. Pero siendo sincero, creo que McCartney sí merecería tener sus derechos o su nombre antes que Lennon en varias canciones. Y hay algunas canciones que si tú checas en su discografía inicial,
sí aparecía también como McCartney Lennon. Pero aquí para el ego de John y por conveniencia y por lo que te decía del orden alfabético, se decidió que después quedara solamente como Lennon McCartney, independientemente de quién escribiera esas canciones. Y es por eso también que, digamos que un poquito de justicia para McCartney, el hecho de que Give Peace a Chance, que es una canción completamente Lennon con la Plastic Ono Band o con elefantes, no me acuerdo qué, pues realmente no me interesaba mucho la carrera de Lennon con Yoko Ono, pero bueno, es lo que hizo. Esa canción de Give Peace a Chance, por estar esa cláusula en las letras que escribieran, aparece como Lennon McCartney. Y sí, muchos que son seguidores completamente de Lennon, bueno, pues dicen que por qué McCartney aparece ahí, pues así ha de seguir McCartney de muchas canciones. Entonces McCartney fue atacado por sus compañeros ya en la última época, como te estás dando cuenta aquí en este podcast que te estoy diciendo lo que sucedía día a día de las grabaciones del Get Back o Let It Be después. Y con esto McCartney demuestra que él no nada más era ambicioso, sino que también era muy astuto y tenía y luchaba por lo que él quería para los Beatles y después, bueno, pues para su interés propio. Que Lennon en esa misma canción de How Do You Sleep menciona que ojalá hubiera sido cierta la muerte de McCartney. Dice también ahí el hecho de que no es McCartney el que murió. Ya lo comenté en podcasts anteriores. He visto tristemente cómo la desinformación también surge en muchos otros podcasts o pues videos, así que por amarillismo siguen manejando que la muerte de McCartney sí fue, y hasta ahorita nadie la ha confirmado. Y los Beatles lo han dicho una y otra vez, los mismos Beatles, que McCartney pues sigue vivo, ¿no? Pero que fue fue una curiosa forma de hacer mercadotecnia en base a la creencia de la muerte de McCartney. Yo creo que ellos iban más allá de el quédate callado porque la industria de la música dice esto. Eso lo creo porque los Beatles no eran así. Lennon por eso tenía problemas, por eso Lennon lo de Jesucristo, por eso Lennon lo de los judíos, por eso Lennon lo de devolver la medalla del Imperio Británico, igual Harrison. Entonces ellos, y aunque ahorita dicen que supuestamente Ringo de repente hace esto y otro, yo creo que Ringo, él desarrolló su carácter después de la separación de los Beatles, tuvo su carrera como solista, grabó sus películas, y si Paul de pronto se mostraba mandón o lo que fuera con Ringo también tiene derecho de pronto a decir lo que pensaba. Es que es una cosa que muchos, al no conocer al 100% la historia de los Beatles, por eso es que hago yo este podcast, con lo que he conseguido de información de fuentes fidedignas. Los Beatles entre ellos se decían las cosas de frente y las hacían, y aunque, como por ejemplo, como se ve en Get Back, Ringo a lo mejor poco hablaba o poco ponía, pero él también en el álbum blanco, él renunció y les dijo, ¿sabes qué? Es que ustedes se llevan muy bien y yo salgo sobrando, entonces que no tiene sentido que esté aquí. Pero él también decía cuándo sí, cuándo no. A lo mejor se aguantaba el carro, pero también era una persona, como lo es hasta ahorita, que dice las cosas tal cual. O sea, como cuando Ringo le echa carro a Yoko y dice amor y paz. O sea, no se quedan con nada. Por eso de repente si Ringo le calla la boca en una entrevista a Paul o Ringo y George Harrison se peleaban también y hasta hubo demanda ahí de por medio, no quiere decir que por eso ya Paul McCartney esté muerto y sea un doble y quién sabe. O sea, sí hubo ese rumor. Yo al principio, cuando conocía poco de los Beatles, sí llegué a creerlo. El hecho de que William Campbell hubiera suplantado a Paul McCartney por un concurso que se hizo del parecido de Paul McCartney en 64, y un canadiense fue el que ganó, de nombre William Campbell, y que supuestamente en el álbum blanco está la foto de él. Pero no es cierto. O sea, si tú ves esa fotografía que supuestamente es William Campbell y luego ves el video de Coming Up, donde Paul McCartney representa a varias personas, el tecladista tiene mucho parecido a ese William Campbell. Y muchos van a decir, pues claro, porque William Campbell a partir del álbum blanco ya era
bueno, del 66 ya no era Paul McCartney. En este podcast yo comenté ese rumor que hubo. Y si tú eres observador de la época de Paperback Writer y Rain, los videos, vas a ver que Paul McCartney, después, el último video en blanco y negro que hubo, aquí para que pongas atención, en este video, Paul McCartney sonríe y está así como solían siempre ser los Beatles. Para el video de Rain y Paperback Writer, no sonríe tanto y está así como que muy como avergonzado para cantar o algo, y es porque tiene sus dientes rotos. Sí, muchos van a decir, sí, pues es que tuvieron que disfrazar la muerte. No. Paul McCartney tuvo este accidente en motocicleta con Tara Brown, que es el que falleció, el familiar de los Guinness. Tara tuvo el accidente, Tara, amigo de ellos, y ese día precisamente iban a casa de una prima, y Paul cuenta cómo por ir viendo la luna, ahora sí que como dice el dicho, estaba en la luna, como iba viendo la luna, de pronto, por algún extraño que hizo la moto, nada más dice, creo que mi cara va a chocar contra el piso, y cuando sucede el accidente se quiebra los dientes, con los dientes precisamente se corta el labio superior, por eso tiene después de ahí un tipo bulto en su labio superior. ¿Por qué? Porque fue aparte, aquí es donde sucede esto, que aparte de esto que se quiebra el diente, que le corta el labio, cuando llegan a la casa de su prima, pues le manda a llamar un doctor, pero como era un día y aparte ya era noche, el doctor pues ya estaba enfiestado, digámoslo así, ya había tomado una cantidad de alcohol suficiente como para no hacer su trabajo bien. Entonces cosió la primera vez, pero se olvidó de poner el nudito, ¿no?, que hace uno cuando está cosiendo, y el hilo así como entró, y cuando quiere suturar, que ya quiere cerrar la herida, pues así tan fácil como empezó a hacer la costura, el hilo se salió del labio de McCartney. Entonces, imagínate el dolor que ha de haber estado viendo McCartney, aparte de toda la sangre y todo que hay por el golpe. La otra cosa es de que como el doctor no iba preparado al 100%, pues no llevaba anestesia, entonces todo eso lo hizo con Paul McCartney consciente del dolor. Al final le hace una costura muy fea y muy rara, y por eso el labio le queda con eso. Aparte que McCartney después, como todo nos pasa, ¿no?, cuando tienes una costura, si te han operado algo, tienes una costura y te rascas o te jaloneas ahí el hilito, lo que tengas. Paul McCartney tiene después la costumbre de morderse esa parte del labio, me imagino por la costura o algo, le debe haber dado cosquillas o comezón, y entonces eso acentuaba más esa parte de su labio que se veía deforme, y eso lo sigue teniendo ahí como muestra de que Paul McCartney no murió. Paul McCartney sí está vivo, acaba de cumplir 81 años, y eso fue un rumor que también Lennon dice, ojalá ellos hubieran estado en lo cierto cuando dijeron que estabas muerto. O sea, era parte, ¿no?, de la guerra que también había entre canciones con ellos. Pero aquí lo importante es que se superó todo eso, hizo amistad, se estaba retomando la amistad, y ellos hubieran seguido grabando si no hubieran matado a Lennon. No a lo mejor presentándose, pero sí grabando, porque creo que es algo que ellos ya tenían de por vida que hacer. Y otra cosa importante, que John Lennon, en su momento, dijo que lo que escribió también era no nada más contra Paul, sino contra él mismo, por la situación que se vivía. Paul McCartney colaboró con muchos músicos, entre ellos Michael Jackson, que es el que yo conocí más, porque era la época en que me gustaba más otra música que los Beatles. Yo apenas empezaba a conocer a los Beatles, pero como conocía a Paul McCartney primero, y con esa canción de No More Lonely Nights, conocí después que mi papá tenía el disco Pipes of Peace y tenía un sencillo de Take It Away. Esos eran los discos que yo ponía al principio. Cuando descubro que él formaba parte de los Beatles, ya después escuché todo lo que era la caja de los Beatles. Y aquí, al darme cuenta que él cantaba con Michael Jackson, bueno, pues dije, a lo mejor va a cantar o cantaría con alguien más. Y
más adelante, ya en estas épocas, me doy cuenta que él quiso colaborar con Freddie Mercury con la canción Once Upon a Long Ago. Y bueno, desafortunadamente Freddie no aceptó o estaba totalmente en shock por la noticia de que había resultado ser positivo a la infección del SIDA. Entonces Paul sí sintió algo de pena en que no se llegara a grabar esta canción con la voz de Freddie. Sin embargo, si tú escuchas esta canción, vas a darte cuenta que la voz de Paul intenta en alguna manera emular lo que Freddie Mercury podría haber cantado. La sacó al final de cuentas él como parte de su álbum All the Best, que realmente era como éxitos, uno de tantos discos que son de éxitos de Paul McCartney. Y yo creo que en su momento, en los 80s, era el único. Bueno, aunque había uno de Wings, pero ya como Paul McCartney, que incluía también éxitos de Wings, estaba este de All the Best y era lo mejor de Paul McCartney. Ese cassette yo lo tuve, alguien me lo robó y ya después no lo pude recuperar, pero yo valoraba mucho ese cassette porque todas las canciones, desde Jet que abre hasta Mall of Quintal, creo que cierra, si mal lo recuerdo, porque ya el cassette pasó a mejor vida desde que me lo robaron, pero era un deleite escuchar todas las canciones que Paul McCartney, desde Wings hasta esa época 80s, obviamente con No More Lonely Nights. Yo lo disfruté, lo escuché muchas veces, era uno de mis cassettes favoritos. Desafortunadamente, bueno, pues me lo robaron y solamente queda en mi memoria, pero después McCartney siguió haciendo música, siguió enfrentando a la muerte de sus seres queridos. Fallece Linda McCartney, después fallece George Martin y varios allegados al círculo Beatles, Billy Preston entre ellos también, o sea, George Harrison, que fue en realidad el primer Beatle que conoció a Paul, y Paul fue el primer Beatle que George conoció también. Y así, Paul McCartney se ha mantenido haciendo canciones, sacando álbumes, que muchos ya se quejan que por su voz, que se quejan que porque la música ya no está tan innovadora y cosas de ese tipo. Bueno, yo quisiera a esta edad hacer mínimo lo que Paul McCartney está haciendo a estas alturas, a sus 81 años, haciendo canciones todavía originales y todavía dando conciertos. Es importante aquí aclarar que el podcast de Paul McCartney's All the Best va casi apenas llegando a la mitad del recorrido. Es decir, la época de los Beatles sí fue muy importante y sí llevó mucho tiempo, pero después de los Beatles hay muchas cosas que me va a gustar compartirte a ti en este podcast. Y este fue especial porque obviamente 81 años de Paul McCartney no son cualquier cosa. Sé que el podcast lo escuchas y en ocasiones hay comentarios en YouTube, que es donde también se pone el podcast a veces. Entonces me gustaría también a ver a ti, tú cómo conociste a Paul McCartney, qué fue o por qué es tu Beatle favorito, si es que es tu Beatle favorito. Supongo que los que escuchan este podcast es porque Paul McCartney realmente es su Beatle favorito, y que a pesar de lo que la prensa decía, a pesar de lo que se cree, los Beatles siguieron siendo amigos hasta el final. Y no solamente amigos, sino que fueron como casi hermanos, porque vivieron toda su infancia, en el caso de George y Paul, adolescencia, en el caso de George, John y Paul, y un poquito más la juventud ya con Ringo. Pasaron toda su vida de jóvenes, literalmente como si fueran 4 hermanos, de tal forma que aunque Jimmy Nichols sustituyó en un momento determinado a Ringo, y que George Harrison no sale en algunas fotografías cuando llegan a Norteamérica también por enfermedad, ellos no daban un paso si el otro de sus amigos hermanos no lo daba. Posiblemente por compromisos y por cosas legales tuvieron que darlo con Jimmy Nichols y todo, y que le sirvió a este muchacho una buena experiencia, que después creo que se chavetó por lo mismo. Pero bueno, eso ya es
otra historia que no corresponde al podcast de Paul McCartney. Acuérdate que aquí este podcast intenta no ser amarillista, intenta no ser tampoco, sí apasionado, sí, pero tampoco al grado de decir, soy McCartney y Lennon muera, o soy McCartney y Harrison fuera, o Ringo también, o sea, no. McCartney fue parte importante de los Beatles. McCartney tuvo su carrera en solitario como Wings y tuvo su carrera también solista después de Wings, que es lo que va a estar más emocionante. Ahorita todavía faltan varios capítulos de la época de Get Back y luego sigue obviamente Abbey Road, pero después de eso pues falta mucho y esperemos que McCartney nos dure así como esto, como este podcast, que McCartney nos dure todavía muchos años más. Yo soy Andy Ortiz, gracias por escucharme en esta edición especial de 81 años de Paul McCartney y hasta el próximo capítulo. Nos vemos. Acuérdate de suscribir, recomendar, descargar el podcast y con esto poder lograr que tenga más proyección y que más gente conozca la verdad de la vida de Paul McCartney, contada y basada en los libros oficiales y revistas que han sido no tan amarillistas, y si viene algún dato o cosas amarillistas, primero lo corroboro con los libros y luego ya, si es una nota que se hace por llamar la atención, solamente digo lo que realmente sucedió, obviamente no basado en mi punto de vista, sino basado en lo que está históricamente correcto. Libros como el de Philip Norman, la antología de los Beatles, la biografía misma de Paul McCartney en Wingspan y cosas así. Entonces, no es y jamás será mi intención que por ganar escuchas, echar mentiras o decir cosas o poner títulos nada más para que llame la atención y luego del último decir, siempre no. Todos los títulos están y tienen una base, y en base a ese título es el tema del episodio. Por tanto, pues este es solamente un episodio de celebración. Gracias y nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.